Función logaritmo de base e o logaritmo natural. Se define como el logaritmo de un número positivo m de base b, donde la b es mayor que 0, es decir, la b es un número positivo y además debe de cumplir que la b es distinto del número 1. Es el exponente x al que hay que elevar dicha base, es decir, esta base b, para obtener el número m. En otras palabras, si tenemos esta base b y lo elevamos a esta potencia x, esto como resultado nos debe dar el valor de la m mayúscula. O también este resultado es equivalente a decir que este valor de x, es decir, esta potencia, se puede escribir como el logaritmo de m de base b. Esto es lo que significa el logaritmo. El logaritmo significa esta potencia de la base b. Así que los logaritmos son números reales que tienen una parte externa entera. Así que, por ejemplo, este logaritmo que ustedes pueden ver aquí, el logaritmo de 5 de base 10, da como resultado 0.6989 en muchos valores decimales. Es un número racional, pero esto es equivalente a decir que esta base, que es el 10, al elevarlo a esta potencia, que es una potencia irracional, que es este valor que tenemos aquí, bueno, esto nos da como resultado el valor de m, que en este caso es el valor de 5. Otro ejemplo sería este logaritmo de 8 de base 3. Al calcular este logaritmo da como resultado 1.8927 y muchos números decimales que se convierten en un número irracional. Esto es equivalente a escribir la base, que en este caso la base es 3, al elevarlo a la potencia 1.8928, que es lo que se obtuvo aquí, y esto tiene que dar como resultado el valor de 8. Pero hay un logaritmo interesante que tiene muchas aplicaciones, que es el logaritmo de base e. Esta e, recuerden, es la función exponencial. Ya en el video anterior ustedes pudieron comprobar que el valor de e es aproximadamente 2.71. Pero si tenemos un logaritmo, en este caso es 7 de base e, el resultado es 0.6989 y muchos decimales. Así que esto es equivalente a escribirlo de esta manera. Si nosotros calculamos la exponencial de este número irracional, que es lo que se tiene aquí, bueno, este valor debe dar como resultado el 7. Así es como podemos ver y entender un poco mejor lo que significan los logaritmos, que no es otra cosa que un número que es llamado base, que al elevarlo a ese elemento x que se está encontrando, nos da como resultado este valor de m mayúscula. Podemos definir ahora lo que es una función logaritmo natural de lo anterior. Una función logaritmo natural se define como el logaritmo que tiene base e, es decir, lo que acabamos de ver hace un momento, el logaritmo de cualquier valor de x que tenga base e es equivalente a llamarlo logaritmo natural de x. Así que cuando se tiene una relación de un logaritmo con la exponencial, a esa relación se le conoce como logaritmo natural de x. Así que esta función, bueno, solo está definida para valores de x que sean mayores que 0. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los x que podemos sustituir aquí en esta función solamente tienen que ser números positivos o simbólicamente la x tiene que ser mayor que 0. Para graficar esta función f de x igual al logaritmo natural de x, bueno, vamos a trazar la gráfica de esta función elaborando una tabla de valores, pero antes de hacer esa tabla de valores, recordemos que de esta calculadora científica estándar, la función logaritmo natural lo encontramos aquí, en esta tecla. Así que los que tengan esta calculadora pueden oprimir esta tecla y que dice ln. Esta ln significa el logaritmo natural. Al oprimir esa tecla escribimos posteriormente los valores que deseamos sustituir de la variable x. Así que hacemos nuestra tabla de valores y podemos ver que si queremos evaluar el logaritmo natural de menos 3, cuando ustedes evalúen un número negativo en este logaritmo, les va a marcar un error. Por eso es que aquí en esos valores negativos no existe el valor del logaritmo. Así que al sustituir y utilizar esta tecla logaritmo natural, se escribe, aparecerá este símbolo de ln y nosotros tenemos que escribir entre paréntesis. Esos paréntesis lo encontramos aquí en esta tecla de la calculadora científica y dentro del paréntesis colocamos el valor de menos 3. Al darle igual pueden comprobar que estos resultados de los números negativos, incluyendo al 0, bueno, no existe ese valor para un logaritmo natural. Pero a partir de los logaritmos con valores de x positivo,
pueden ver que este valor de x es un número muy pequeño, y al evaluarlo, este valor muy pequeño que está muy cerca del 0, bueno, este valor sí existe. El logaritmo natural de 0.01 daría como resultado menos 4.6. Este otro valor 0.1, que también es un valor muy cerca de 0, al evaluarlo daría como resultado menos 2.3, y así sucesivamente vamos tomando valores más grandes de x, es decir, x positivos, y ustedes van a poder comprobar que se puede obtener estos valores de la función. Aquí sí existen estos valores, pero en el 0 y en los valores negativos no podemos tener valores de logaritmo. Además, pueden notar que el crecimiento de esta función, pueden ver que se va haciendo de manera paulatina, muy despacio, no crece tan rápido como se notó en la función exponencial, que una pequeña variación, bueno, hacía un cambio extremo, ya sea muy grande o muy pequeño. Así que si nosotros graficamos estos valores, estos puntos que tenemos tabulados aquí, bueno, la gráfica de esos puntos x, y, la gráfica se vería así. Aquí este punto está graficado para un valor de x muy cercano a 0. Ese sería el siguiente punto para el 0.1. Este punto sería para la x 0.5. Pueden ver cómo va creciendo, pero va creciendo muy despacio. Aquí pueden notar que en 1, el logaritmo natural de 1 da como resultado 0. Eso significa que no hay ninguna altura para esta función. El logaritmo natural de 2, bueno, sería este punto, y así para cada uno de los valores de x positivo. Pueden ver cómo la gráfica se va creciendo, pero va creciendo muy despacio. Aquí ustedes pueden observar este punto de aquí, que es el logaritmo natural de 0.01 que se había tabulado. Pareciera que este punto está tocando al eje y, pareciera que lo está cruzando, pero en realidad no lo cruza. Ningún valor muy cercano al 0 positivo va a cruzar al eje y. Si nosotros hacemos un aumento aquí en esta parte, ustedes pueden ver que al aumentarlo, bueno, aquí todavía se nota, parecería que está pegado a la recta vertical, al eje y, pero si seguimos aumentando este pequeño espacio donde está este punto, pueden ver que hay una, bueno, en realidad no está pegado al eje y, sino que está muy cerca, pero aunque esté muy cerca, jamás lo va a tocar. Así que esta gráfica puede estar muy pegado al eje y, pero jamás lo va a cruzar. Así que podemos decir que este eje y es una asíntota de esta función logaritmo natural. De esto, bueno, podemos encontrar algunas propiedades del logaritmo natural. Pueden ver que el dominio de la función, en este caso el dominio del logaritmo natural de x, bueno, es un intervalo abierto, ya que, como les acabo de decir, bueno, no se puede evaluar el valor de 0, pero sí se puede evaluar cualquier valor mayor que 0 hacia el infinito. Como por ejemplo el 0.01, que sí está muy cercano a 0 y se puede evaluar en el logaritmo natural de x, pero el 0 no se puede tomar, por eso es un intervalo abierto. De 0 hacia infinito es como se muestra la gráfica, y no tenemos ningún problema en el eje y. Podemos encontrar para la función logaritmo natural de x cualquier punto graficado, bueno, le corresponde un valor en el eje y, y por eso podemos decir que la imagen del logaritmo natural de x son todos los números reales. Y bueno, lo que les había mencionado hace un momento, tiene una asíntota vertical, y esa asíntota vertical es x igual a 0. Esta x igual a 0 se está refiriendo al eje y. El eje y es una asíntota para esta función logaritmo natural. Y otras propiedades interesantes que podemos encontrar, que tienen muchas aplicaciones, una de ellas es esta: el logaritmo de x elevado a una potencia a es exactamente lo mismo que como si bajáramos esta potencia al lado del logaritmo y hacemos este producto de a por el logaritmo natural de x. Otro es que si tenemos el logaritmo de un producto, el resultado es lo mismo o es equivalente a sumar los logaritmos naturales por separado, es decir, el logaritmo de x más el logaritmo de y. Aquí hay que tener cuidado porque el logaritmo natural de una suma, bueno, no se puede separar como en este caso. Así que hay que tener mucho cuidado. Si tenemos el logaritmo natural de una división, como en este caso x sobre y, esta propiedad nos dice que podemos hacer la resta de esos logaritmos, logaritmo de x menos el logaritmo de y, respetando el orden. Y podemos encontrar, bueno, esto lo obtuvimos al momento de graficar. Pudimos observar que el logaritmo natural de 1 en este caso nos da como resultado 0. Y ya para finalizar, bueno, hay una relación muy estrecha entre las exponenciales y los logaritmos naturales, y son las siguientes. Si se calcula el logaritmo natural del exponencial de x,
este resultado, bueno, el valor de este logaritmo natural da como resultado a la variable x. Es decir, si tenemos el logaritmo natural del exponencial de 5, nuestro resultado nos daría 5 aquí también. Y esto sucede para cualquier valor de x. Recuerden que el exponencial de x, el dominio son todos los números reales, así que la x que podemos sustituir acá, bueno, son todos los números reales, cualquiera. Y por último, el exponencial del logaritmo natural de x, esta otra operación, pero ahora la función que domina aquí es la exponencial. Al evaluar la exponencial del logaritmo natural de x, pueden notar que también nuestro resultado da como resultado a la x, pero en este caso debemos de tener cuidado, ya que el logaritmo natural, recuerden que solamente está definido para las x positivas. Eso quiere decir que no puedo utilizar todos los números reales, solamente puedo utilizar aquellos x que sean positivos o x mayores que 0.